Entonces, bueno, les voy a hablar de anoscopía alta resolución. La anoscopía alta resolución es una técnica que se ocupa también para las lesiones provocadas por el virus papiloma humano. Estos son los contenidos que vamos a partir con una breve introducción. Bueno, el canal anal y el cérvix comparten características embriológicas, histológicas y patológicas, en cuanto que ambos tienen una unión escamocolumnar y pueden sufrir cambios metaplásicos y otras alteraciones que están relacionadas a la infección por virus papiloma humano. El virus papiloma humano es un virus ADN de doble hebra, hay de más 100 tipos y está asociado a cánceres escamosos en distintos sitios del organismo. Está asociado al 90% de los cánceres cervicales y anales y al 70% de cánceres orofaringeos, de pene, vagina y vulva. Es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en el mundo y hay 40 serotipos que afectan las mucosas. 15 de ellos son de alto riesgo, el 16, el 18 y otros menos frecuentes. El serotipo 16 como dato está asociado al 50% de los cánceres cervicouterinos y la mayoría del cáncer anal y orofaringeo. Y los serotipos 6 y 11, como vimos antes, están asociados a la mayoría de los condilomas anogenitales. Es importante conocer la anatomía del canal anal para saber por qué el canal anal y también el cérvix son tan susceptibles a la infección por este virus y a los cambios que produce el virus en él. El recto, como todos sabemos, tiene un epitelio columnar y el ano tiene un epitelio escamoso. Existe una zona que es la zona de transición anal, que es la zona donde se cambia este epitelio columnar del recto por el epitelio anal escamoso. Y en el fondo ahí tenemos el epitelio columnar, el epitelio escamoso y la unión escamocolumnar. Y es importante porque las lesiones intraepiteliales escamosas, LIE en español o SIL en inglés, y otras de las manifestaciones de la infección por virus papiloma humano se detectan con mayor frecuencia en la zona de transición anal. Acá tenemos un esquema de esto mismo. En el fondo, por fuera tenemos el margen anal, la línea pectínea, el epitelio columnar rectal, el epitelio escamoso, y toda esta es la zona de transición anal. Y esto es importante porque existe un continuo en cuanto a la generación del cáncer finalmente en el ano. Y pueden ir de lesiones escamosas de bajo grado, como los condilomas, o las neoplasias intraepiteliales grado 1, que tienen signos de displasia muy leve o leve, y son las que conocemos como LSIL en inglés, o lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado. Y más hacia la derecha, en este diagrama, tenemos las neoplasias intraepiteliales grado 2 y las grado 3, que muestran displasia moderada a severa o incluso cáncer in situ, y es lo que conocemos como HSIL en inglés, o lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado, hasta llegar al cáncer de ano microinvasor. La epidemiología, bueno, sabemos que el virus papiloma humano es muy prevalente, llegando hasta un 45% de todos los tipos de virus papiloma, y los de alto riesgo pueden llegar hasta un 25% de la población. El cáncer de ano es un cáncer poco frecuente, es el 2,7% de todos los cánceres digestivos en Estados Unidos, y hay aproximadamente 9.000 casos diagnosticados cada año en ese país. Pero vemos que esta incidencia ha ido aumentando en los últimos años, un 2,7% de incremento cada año entre el 2001 y el 2015, y esta incidencia, por supuesto, es distinta en los distintos grupos. Los hombres que tienen sexo con hombres, esto es un 37 en 100.000, previo a la vera VIH, y en pacientes VIH esto llega hasta al menos el doble. Tenemos acá una tabla que nos habla de la incidencia anual de cánceres relacionados a virus papiloma humano, y acá tenemos los que están asociados, los de ano, en el fondo, el cáncer de ano en pacientes VIH negativo, 2 por 100.000, cáncer anal en hombres VIH positivo, 46, y en VIH positivo, hombres que tienen sexo con hombres, hasta 131 por 100.000. Como dato, fíjense en la incidencia del cáncer cervical, 7,8. Por supuesto que han habido programas de tamizaje y tratamientos precoces, pero esto habla por sí mismo. Los factores de riesgo para el cáncer de ano son la infección por virus papiloma humano, las conductas sexuales de riesgo,
el VIH, la inmunosupresión crónica y el tabaquismo. Vamos a la prevención. Acá están por supuesto que tenemos la suerte de tener lesiones anales premalignas, al igual que en el cuello uterino, que nos permiten poder actuar antes de tiempo. Y bueno, ¿en qué se justifica esta prevención? En la alta incidencia del cáncer de ano en las poblaciones de riesgo, en la alta morbilidad y mortalidad asociada al cáncer de ano y a su tratamiento, y en los tratamientos efectivos que existen hoy en día para la ablación de las lesiones intraepiteliales de alto grado. Este esquema nos muestra un poco la progresión que hay desde la mucosa, de la unión escamocolumnar normal, a las lesiones intraepiteliales de alto grado y hacia el cáncer. Existe una progresión que va de un 10% al año de mucosa normal a lesiones de alto grado, y esto a cáncer un 0,6 hasta un 2% al año. Hay dos cosas buenas en esta diapositiva. Una es que hay un 23% de las lesiones de alto grado que revierten hacia la normalidad en forma espontánea. Y lo otro es que el tratamiento de las lesiones intraepiteliales de alto grado es bastante eficaz. Tiene un 70% de eficacia, si bien la recurrencia es bastante alta, de un 30 a un 50%, y tiene un porcentaje no menor de molestias asociadas, que la mayoría de las veces son sangrado y prurito. Tenemos que tener en cuenta, eso sí, que no hay estudios randomizados que apoyen la necesidad de tamizaje para las lesiones intraepiteliales de alto grado anales, pero esto se basa, en el fondo, la necesidad de tamizaje se basa en las similitudes que hay entre el cérvix y el ano. Y sabemos que en el cérvix había un éxito rotundo en las tasas de cáncer cervicouterino al realizar el tamizaje mediante citología cervical. En cuanto a la prevención, el tamizaje en cáncer de ano detecta las lesiones anales premalignas, y hay métodos de tamizaje que pueden diagnosticar, como decíamos, las lesiones intraepiteliales de alto grado de manera efectiva, y es bastante costo efectivo. ¿A quiénes tenemos que estudiar? A los pacientes VIH, los hombres que tienen sexo con hombres, pacientes inmunosuprimidos, trasplantados de órganos, terapia prolongada con corticoides orales, mujeres que tengan antecedentes de lesiones intraepiteliales cervicales, vulvares o vaginales, o cáncer de todas estas zonas, mujeres que tengan infección por virus papiloma humano tipo 16, y la historia de verrugas enogenitales. ¿Desde cuándo? En inmunodeprimidos y VIH desde los 25 años, y en inmunocompetentes desde los 40 años. ¿Cada cuánto? En pacientes de riesgo sin VIH cada 2 a 3 años, y en pacientes de riesgo con VIH anual. Estas son las últimas recomendaciones de la Sociedad Internacional de Neoplasia Anal. ¿Y hasta cuándo? Bueno, eso puede variar de acuerdo al riesgo del individuo. En el fondo, si hay pacientes que tienen un test de pH negativo para los tipos de alto riesgo, asumimos que tienen un bajo riesgo de cáncer y de lesiones intraepiteliales de alto grado, por lo tanto uno podría dejar de seguirlo. ¿Y cómo se hace esta prevención? Bueno, la vacuna del virus papiloma humano, que ya nos va a hablar un poco la doctora Schilling de eso, la citología anal, que se hace en medio líquido, y la anoscopía de alta resolución. La citología anal es un estudio que se hace mediante el uso de una tórula sintética en medio líquido, y se toma una muestra de células sin visualización directa del canal anal. Se ocupa un elemento un poco distinto a lo que se ocupa para hacer el PAP cervical. En el fondo se ocupan habitualmente unos cepillos que son bastante incómodos en el ano. Y se informa la citología anal según la clasificación de Bethesda, en negativa, en ASCUS, que son células atípicas de significado incierto, en ELCIL, o lesión intraepitelial de bajo grado, en ASC-H, que son células atípicas, pero no puede excluirse lesión de alto grado, y en HSIL, que son las lesiones intraepiteliales de alto grado. La citología anal es el examen inicial, salvo en pacientes que tengan VIH, en que a veces se considera que el mejor examen podría ser partir de entrada con una anoscopía de alta resolución, por la alta probabilidad pretest de que tengan lesiones premalignas. Tiene una sensibilidad en la citología de un 83%, una especificidad baja, un 45%, un valor predictivo positivo de 36%, y un valor predictivo negativo del 87%. La anoscopía de alta resolución, ahora entrando un poco en el tema, es un procedimiento que examina el canal anal, y lo que hace es buscar lesiones precursoras de cáncer de ano.
es un examen directo que se hace con tinciones, ácido tricloroacético y Lugol, y se hace con magnificación con el mismo colposcopio que ocupan los ginecólogos. O sea, no se necesitan instrumentos muy sofisticados. Y nos informa, como decíamos, neoplasias intraepiteliales de alto grado, o sea, grado 1, perdón, grado 2, grado 3, y en las que son grado 2 habitualmente se ocupa P16 como inmunohistoquímica para poder definir para cuál de los dos lados va, si para LSIL o HSIL. Este es un esquema de Teresa Dark, que es una de las pioneras en la citología anal, y es lo que se está haciendo hoy en día en San Francisco, que es como la cuna de la prevención del cáncer de ano. Y partiendo con la citología, si la citología es normal, uno puede seguir con citología y repetirla en 12 meses, o en 2 a 3 años en pacientes VIH negativo. Cuando hay un ASCUS, uno va a una anoscopía de alta resolución. Cuando hay una lesión de bajo grado, uno va directo a una anoscopía de alta resolución, y cuando hay una de alto grado, por supuesto, también. De acuerdo a eso, se categoriza histológicamente y se decide el seguimiento y el tratamiento. La técnica, bueno, hay distintos pasos. Uno parte habitualmente haciendo citología y test HPV. Se lubrica, se realiza un tacto rectal, se inserta la tórula con ácido acético o tricloroacético y se deja actuar por 1 o 2 minutos para que se produzca la tensión del epitelio. Se retira la tórula y se examina por anoscopio con el colposcopio, usando, por supuesto, también las otras tensiones más adelante. Lo primero que se hace es localizar la unión escamocolumnar, que acá está fácil porque está marcada en amarillo, pero ahí pueden ver un poco el tenue cambio que se ve. Se examina toda la circunferencia de la unión escamocolumnar, un poco hacia arriba y un poco hacia afuera, y se aplica luego el Lugol con tórulas a las zonas ya examinadas, o si la unión escamocolumnar es muy difícil de identificar, también se aplica el Lugol. Se examina luego el canal anal y el margen anal, por supuesto también realizando la tensión con ácido acético, y la piel perianal. Las lesiones se describen en cuanto al color, a los márgenes, a los contornos, al patrón vascular, al patrón metaplásico y cómo reaccionan con el Lugol. El epitelio aceto blanco es de acuerdo a la reacción con el ácido acético, y se ven las áreas demarcadas que se tiñen con blanco al aplicarlo. Se pueden ver lesiones, metaplasias escamosas y atipias que pueden ser por trauma o tratamiento. Con el Lugol, lo que ocurre es que el epitelio escamoso normal reacciona al Lugol y se tiñe de color café oscuro, como vemos acá afuera. Y el epitelio columnar colónico normal no reacciona al Lugol y es Lugol negativo. Entonces, por supuesto, la atención con Lugol nos ayuda a definir esta unión escamocolumnar. Los márgenes, se pueden ver márgenes definidos y netos que habitualmente están relacionados a lesiones de alto grado, perdón, de bajo grado, y cuando están mal definidos, como acá, que se ve como un poco evanescente el margen y suave, se pueden definir mejor con Lugol, por supuesto, pero están relacionados a lesiones de alto grado. El contorno. Habitualmente cuando tenemos lesiones que son planas, o elevadas, o verrucosas, con papilas o micropapilas, estamos hablando de lesiones de bajo grado. Y cuando ya se ve como más plano aún, engrosado, erosionado, con úlceras y papilas atípicas, estamos frente a lesiones de alto grado. Yo sé que probablemente no se ve mucho la diferencia. Esta es una técnica bastante difícil que tiene una curva de aprendizaje bastante larga. No hay mucha gente que la haga en el mundo tampoco. Y el patrón vascular se evalúa de acuerdo a si se ve como normal o anormal. Lo normal es que se vean ramificaciones con calibres normales, que hay una distancia intercapilar normal, un poco como se ve ahí. Y lo normal es que se aumente la proliferación celular, por supuesto, y aumente la distancia entre los capilares, como se ve acá abajo. También se pueden ver puntuaciones, que es de los signos más específicos, y estos están relacionados a lesiones de alto grado. Y el clásico patrón de mosaico también, que es este de acá y este de acá, que están relacionados a lesiones de alto grado. Hay otros, los capilares en asa, que están habitualmente relacionados a lesiones de bajo grado y condilomas, y vasos atípicos, como esos de ahí que se ven como comas, que son lesiones de alto grado o cáncer de frontón. En cuanto al tratamiento, ¿cómo se trata? Bueno, la verdad es que hay pocos estudios observacionales y con pocos pacientes.
Hay pocas diferencias entre los distintos tratamientos y las tasas de respuesta son moderadas, hay altas tasas de recurrencia y hay efectos secundarios que son similares, un poco los que nombrábamos, que son sangrado y prurito. El tratamiento tópico habitualmente se hace con ácido tricloracético, 5-fluorouracilo y miquimod, bastante parecido a lo que se hace en las lesiones de bajo grado, los condilomas. ¿Y cuándo se ocupan? Habitualmente en lesiones de alto grado que son muy extensas, pensando en reducir el tamaño de las lesiones y poder posteriormente hacer un tratamiento ablitivo de las lesiones residuales y no tener un alto riesgo de estenosis anal, por ejemplo, por la extensión de la resección o del tratamiento. ¿Y qué se ocupa? Se ocupa 5-fluorouracilo y miquimod principalmente, no están aprobados, pero se usan. La eficacia va entre un 40 y un 50%, alta tasa de recurrencia y altos efectos secundarios también. El tratamiento ablativo tiene mejores resultados, hasta un 70 o un 80%, y se ocupa coagulación infrarroja, electrocauterio, argonplasma, radiofrecuencia y la ablación quirúrgica. Todos estos tratamientos son guiados por la anoscopía de alta resolución. Les cuento brevemente un poco como la experiencia local. Esta técnica la estamos haciendo acá en la clínica alemana. Hemos hecho 17 procedimientos con la técnica formal como se escribió por Joel Palevsky y Naomi Jay en la unidad de patología, de infectología en San Francisco. Y la mayoría de los pacientes que hemos hecho acá son pacientes que han sido operados de condilomas y en la biopsia han habido neoplasia intraepitelial de alto grado. Hemos tenido pacientes también que tienen neoplasias intraepiteliales de alto grado cervical, pacientes con cáncer cervicuterino previo, lesiones sospechosas del examen físico y sospechas de líquen esclerosante. Acá es un poco el material que ocupamos. Nosotros ocupamos anoscopios metálicos, en la mayoría de los lugares se ocupa anoscopios desechables plásticos. Lo hacemos en pabellón, ocupamos electrobisturí para tratar las lesiones. Acá no tengo la foto de la pinza que ocupamos, pero ocupamos una pinza de biopsia que es la misma que ocupan los ginecólogos, que es la Baby Tishlet, y ocupamos Ligol y ácido acético. Esto es como lo hacemos en el pabellón. Tenemos el anoscopio ahí, el colposcopio ahí, el anoscopio, lo estamos haciendo con un ayudante también ahora, y lo que hacemos es hacer el examen de toda la cavidad anal y tratar además las lesiones. Acá hay un pequeño video de una paciente que tenía una lesión de alto grado, que es toda esa zona que se ve ahí, se ve algo como de mosaico en toda esa zona, y acá también. Y en el fondo fue el tratamiento con electrocauterio. Es bastante breve. Esa es un poco la visión que tenemos en el momento de hacerlo. Y esto les quería contar un poco de esta iniciativa, que es una iniciativa de Joel Palevsky, que es como el rey de este tema en el mundo, y hay un estudio que se está haciendo que se llama The Anchor Study, que partió el 2018, y están reclutando pacientes VIH positivos de ambos sexos, mayores de 35 años, para que vayan a este estudio que es de 2 brazos, en el fondo, de seguimiento o de intervención de lesiones anales premalignas. Eso es lo que les quería contar. Gracias.